Esta historia comienza con lo que pareciera ser un peligro inminente para el planeta Tierra, pero bueno, en realidad solo parecía serlo. Millones de años después podemos ver a un dinosaurio de cuello largo llamado Henry, trabajando en su granja como todo un adulto responsable. Sucedió entonces que en medio de sus labores recibió una noticia al parecer bastante esperada, y se trataba del nacimiento de sus pequeños hijos, cada uno en su respectivo huevo. Primero nacería Libby, a los pocos segundos nacería Buck, y por último el huevo más grande, donde nacería Arlo, el más pequeño de los tres. Minutos después, Henry, el padre de estos tres pequeños cuello largo, les presenta su granja, diciéndoles que entre todos la deben proteger. Pasando algunos años, vemos nuevamente a Buck y Libby trabajando en la granja, a diferencia de Arlo, que realizaba una tarea que para él se volvía muy complicada, ya que tenía que alimentar a las aves de la granja, aves que siempre lo sacaban corriendo del corral muy asustado. Mientras Arlo corría muy asustado por las aves, es detenido por su padre, quien aprovecha a mostrarles el silo que ha construido para cuidar el grano que recogían, por lo que la madre de estos tres pequeños cuello largo le pide a Henry que ponga su marca, pues cree que se lo ha ganado, a lo que él le responde que ella también se lo ha ganado y debe poner su marca. Los tres pequeños dinos cuello largo, bastante emocionados por esto, también desean poner su huella, pero su padre les dice que se lo deben ganar, haciendo algo que sea más importante que ellos. Este desafío Buck sería el primero en superarlo, después lo superaría Libby, y mientras tanto Arlo seguía temiéndole a las aves de la granja. El pequeño Arlo, al ver las marcas de sus hermanos en el silo, se arma de valor y decide enfrentar a las aves que alimenta. ¡Escuchen, cluecas! ¡Hoy las voy a alimentar! Sin embargo, no esperaba que su hermano Buck le hiciera una broma de mal gusto, todo esto simplemente para llamarlo cobarde. En eso son interrumpidos por sus padres, por lo que Arlo aprovecha para decirles que va a lograr poner su marca, aunque al escuchar de su madre que solo necesita más tiempo, decide olvidarse de la tan preciada marca. Su padre, al escuchar eso, se le ocurre una intrigante idea. Cuando anocheció, Arlo junto a su padre salen de su lugar de descanso para visitar un oscuro valle, donde su padre le explica que solo enfrentando a sus miedos es como descubrirá qué hay del otro lado. Entonces este pequeño se da cuenta que no todo es tan malo y tenebroso en ese lugar. Al finalizar, su padre le dice que tiene un trabajo para él, eso sí, todavía quiere poner su marca. Al día siguiente, el padre de Arlo le dice que hay una criatura que los está dejando sin comida, por esa razón le explicará paso a paso cómo debe atraparla, y en caso de que lo logre podrá poner su marca en el silo. Entonces Arlo comenzará a estar atento a cualquier movimiento, hasta que llega el momento en el que cae la misteriosa criatura, por lo que comienza a acercarse para ver de qué se trata, pero igual se lleva un susto, ya que se trata de un pequeño humano. Sin embargo, al verlo peleando y agotarse dentro de la trampa, decide liberarlo. Entonces este pequeño humano comienza a acercarse a Arlo y, como siempre, al final termina asustándolo. Al ver esto, su padre, bastante enojado, se lo lleva a la fuerza a finalizar su trabajo, y mientras seguían las huellas de la criatura, la lluvia se intensificaba. Arlo avanzaba muy asustado hasta que se tropieza con una piedra, quedando inmóvil en el suelo. Cuando su padre se dio cuenta de esto, le dice que todo lo que deseaba es que logre vencer sus miedos, y debido a la fuerte tormenta deciden regresar a casa. En lo que regresaban, el papá de Arlo se da cuenta que el río ha comenzado a crecer al punto de causar un inevitable desborde, por lo que decide poner a salvo a su pequeño, y en su intento de ponerse a salvo también y no lograrlo, pierde la vida. Como era de esperarse, con la ausencia de Henry como padre de esta familia, comenzarían a verse cansados y en problemas, así que Arlo decide estar al frente de esta situación. Pasó entonces que Arlo, llegando al silo para guardar la cosecha recogida, se dio cuenta que el pequeño humano nuevamente estaba dentro, así que muy enojado comienza a seguirlo queriendo atraparlo, pero sin darse cuenta ambos caen al río, y en la lucha que Arlo hacía para salvar su vida, se lastima la cabeza, terminando inconsciente. Al despertar, por cierto, bastante adolorido, se da cuenta que está en un lugar completamente desconocido para él, y totalmente en pánico comienza a buscar la manera de salir de ese lugar, hasta que se encuentra otra vez con el pequeño humano, a quien nuevamente comienza a seguir hasta perderle el rastro. A medida que Arlo avanzaba, logra llegar a la cima de ese lugar, donde recuerda que mientras que logre ver el río, logrará regresar a casa. Entonces Arlo, cansado y hambriento, logra ver en una parte alta unas vallas, y en su intento de alcanzarlas se cae, quedando una de sus patas atrapada entre dos rocas, y así pasará todo el día intentando salir hasta que cae la noche. A la mañana siguiente, Arlo se da cuenta que está libre, y todo gracias a una pequeña ayuda que ya sospechaba de quién era. Entonces, a medida que continuaba su camino, comienza a llover, por lo que decide protegerse
bajo unas ramas. Mientras que esperaba que la lluvia pasara, nuevamente se encuentra con la pequeña y misteriosa criatura, quien al parecer lo único que buscaba era alimentarlo. Poco tiempo después, el pequeño humano vuelve a aparecer con la misma intención, ofreciéndole otro animal como alimento, pero tampoco era el gusto de Arlo. Y como dicen por ahí que la tercera es la vencida, la extraña criatura se vuelve a ir, solo que esta vez para regresar con una rama de bayas, las cuales ahora sí le gustaron al pequeño cuello largo, por lo que le pidió si le podía conseguir más. Entonces Arlo interpretó que el pequeñín lo iba a guiar hacia las bayas, así que comenzó a seguirlo cruzando algunos peligros hasta encontrar el pequeño árbol de bayas. Pero de repente este pequeñín intenta avisarle que no se acerque al árbol, sin embargo al no hacerle caso es sorprendido por una serpiente que le pega un susto de muerte que lo hace caer. Arlo, sin saber qué hacer frente a la serpiente, el misterioso pequeñín llega a enfrentarla, salvándole así la vida. De pronto se escucha una misteriosa voz al fondo y se trataba de una extraña criatura que se camuflaba con los árboles. Al salir le dice a Arlo que se le hizo extraño que el pequeñín lo haya protegido, por lo que decide quedárselo para sumarlo a las demás criaturas que lo cuidaban, pero comienzan a verse en un pequeño problema, pues no saben cómo llamarlo. Entonces deciden que el primero en nombrarlo lo conservará, y después de varios intentos el pequeño cuello largo lo nombrará Spot, y este responderá inmediatamente, creando así una especie de conexión entre ambos. Arlo, al retomar su camino hacia la colina Colmillos, ahora acompañado de Spot, comienzan a vivir algunos momentos de diversión y otros, bueno, no tanto, ya que al comer algunas frutas ya fermentadas que se encuentran en el camino, comienzan a tener alucinaciones. Llegando la noche, Arlo le enseña a Spot lo que su padre le enseñó un día en el valle sobre las luciérnagas, y en un momento de calma le dice que en verdad extraña a su familia. Entonces, sin esperarlo, Spot le muestra que él también tenía una familia, pues sus padres han muerto, por lo que Arlo también le muestra que su padre ha muerto. Después de tanta nostalgia, a la mañana siguiente, después de que Spot hiciera sus necesidades, Arlo se da cuenta que algo en el cielo se aproxima, y a medida que avanzan en medio de la tormenta de polvo, el pequeño cuello largo cada vez se asusta más, hasta llegar a recordar el día que perdió a su padre, algo que provoca que salga corriendo a buscar refugio. Al pasar este complicado episodio, Arlo se desubica de su camino. De pronto divisan el cielo a 3 pterodáctilos. Al pedirles ayuda comienzan a bajar, y uno de ellos en especial comienza a contarle que dejó de ser un cobarde hasta que se enfrentó a la tormenta. Entonces Arlo, al escuchar tan fascinante historia, le pide que le ayude a regresar a casa, a lo que sospechosamente él le responde que sí, pero primero le pide que le ayude a rescatar a las demás criaturas afectadas por la tormenta. Y bueno, este pequeño cuello largo, sin esperarlo, ve que en realidad el famoso pterodáctilo llamado Estruendo en realidad es un devorador de criaturas, así que comienzan a escapar junto a Spot hasta que se encuentran con 2 T-Rex que no dudan en ayudarlos. Al ver que son amigables, Arlo comienza a contarles que está perdido y que no sabe cómo encontrar el río para llegar a su casa. Sin embargo, estos T-Rex le dicen que no saben cómo ayudarle, ya que también están ocupados buscando el ganado de cuernilargos que han perdido. Al escuchar eso, Arlo le dice que Spot es bueno olfateando cualquier cosa y que ambos pueden ayudarles a recuperar el ganado. Al encontrar las huellas de los cuernilargos, se dan cuenta que están en peligro gracias a los cuatreros. Pocos minutos después encuentran el ganado, pero se dan cuenta que están custodiados por los cuatreros. Entonces, junto a los T-Rex, arman un plan para recuperarlos, donde Arlo junto a Spot serían los protagonistas. De pronto, Arlo comienza a acercarse a la roca destinada para ejecutar el plan. Ya en la cima de ella, con una pequeña ayuda de Spot, comienza a gritar para llamar la atención de los cuatreros, y en lo que Arlo los distraía, comenzaron a ser atacados por la familia de T-Rex. Pero todo se comenzó a complicar cuando los cuatreros comenzaron a vencer a Botch, el T-Rex mayor, así que Arlo comenzó a enfrentarlos y gracias a esta mínima ayuda lograron vencerlos. Esa noche reunidos, Botch le dice a Arlo que junto a Spot demostraron ser valientes, lo que provocó que comenzaran a contar sus propias historias de valentía, hasta llegar a la increíble historia de Botch, quien al finalizar escucha del pequeño cuello largo que ya no desea tener miedo. Entonces decide darle un consejo, diciéndole que el miedo estará siempre, pero aún así tiene que ser valiente para resistirlo y solo así sabrá de qué es capaz. A la mañana siguiente, la familia de los T-Rex comienzan a guiar al pequeño cuello largo a que recupere su camino. En eso él se da cuenta que ya está cerca de la colina Colmillos. Entonces, junto a Spot, muy felices, comienzan a avanzar hacia la colina hasta encontrar el río, pero de repente a la distancia divisan a otra persona que llama totalmente la atención de Spot. Sin embargo, Arlo decide tomar a Spot y continuar su camino. A medida que avanzaban comienza una tormenta. De pronto en el cielo, Arlo comienza a ver algo extraño. Sin esperarlo, se trataba nuevamente de los pterodáctilos, quienes comienzan a atacarlos hasta lograr quitarle a Spot y hacerlo caer al vacío. En su intento de librarse, de pronto se da un golpe en la cabeza que lo hace entrar en una especie de sueño, donde se reencuentra con su padre. Al contarle que su amigo Spot está en peligro y que desea regresar a salvarlo, entonces su padre voltea y le dice que puede hacerlo, que ya lo ha logrado. De
Pronto Arlo despierta y en medio de la tormenta comienza a buscar a su amigo Spot hasta llegar a la orilla del río, donde se encuentra acorralado por los pterodáctilos, y al ver eso comienza a atacarlos, logrando derribar a 2 de ellos, pero después es atrapado por otros 2 de ellos. Sin embargo, se las ingenia para librarse, pero aún así, al ver que Spot está a punto de ser devorado, comienza a rugir fuertemente, lo que provoca que el pterodáctilo se asuste y Spot aproveche para morderlo, logrando así librarse de él. Sin embargo, lo peor estaba por venir, pues debido a la fuerte tormenta el río se desbordaría y Arlo, para salvar a Spot, decide saltar, pero ambos comienzan a ser arrastrados y heridos por la fuerte corriente que los llevaría hasta caer a aguas tranquilas. Pocos segundos después, Arlo logra salir a la superficie junto a Spot. Llegando a la orilla, sopla sobre él. Al reaccionar, se alegra de verlo con vida. Después de esto, retoman su camino hasta llegar a divisar la granja donde vive Arlo, pero sucedió que nuevamente escucharon el aullido de otros humanos, por lo que Arlo decidió acompañar a Spot a que se encuentre con ellos, momento en el que se dio cuenta que, por medio de los gestos y abrazos, que no había mejor lugar para su amigo que estar con los de su misma especie, algo que Spot no entendía del todo, pues regresaba con su amigo Cuello Largo para continuar su camino, hasta que Arlo, por medio de una señal en el suelo, le hace entender que ellos serán su nueva familia, y con una triste despedida, cada uno toma su propio camino. Entonces Arlo comienza a dirigirse a su casa, donde su madre es la primera que lo ve a distancia, y con emoción junto a sus hermanos Buck y Libby es recibido, para después lograr poner su marca junto a la de su padre, tal y como siempre lo quiso. Y es así como finaliza la historia del gran dinosaurio. Hasta aquí el video de hoy, queridos cracks, espero les haya gustado esta historia, la hayan disfrutado. Yo soy Natán y esto es Natán Te Resume. Hasta el próximo video.